Hola, hola, mi nombre es Diego Faust, miembro de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile de la SEDUCH desde 2017 y en debate creo que desde 2015. Estudio Administración Pública y hoy viene la cápsula de cómo abordar los 15 minutos de preparación. En específico, qué hacer en estos 15 minutos, cómo agregarle eficiencia a esto y cómo no morir en caso de problema. Bueno, cualquier duda de este taller siempre está mi contacto ahí, no hay ningún problema con ello. También me pueden hablar por donde sea, en verdad. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la estructura del taller, y la estructura del taller consta de tres momentos importantes, que es la importancia, los procesos y qué hacer en caso de problema. Este último es como uno de los más solicitados en este tipo de talleres, pero bueno, por el principio. Y la importancia, vamos a ver aquí la importancia que tiene el tiempo de preparación, los objetivos generales y específicos que hay que lograr en el tiempo de preparación. Después vamos a ver los procesos. Tiene algunas diferencias entre cámaras altas y cámaras bajas, porque obviamente todos estos 15 minutos se basan en el formato parlamentario británico. Vamos a ver cómo leer debates, cómo analizar los puntos claves, cómo elegir argumentos y profundizarlos, y cómo prevenir el caso de la contraparte. Qué hacer en caso de problemas, como dije, qué preguntas ayudan a esto, y cómo se generan extensiones con esto. Bueno, lo primero, lo primero es la importancia, porque y según muchas personas, y yo me compro demasiado esta explicación, es que muchos, si no la mayoría, si no todos los debates se definen quién gana o quién pierde en el tiempo de preparación. Uno de los momentos más importantes y particularmente por el sentimiento propio. Uno sabe cuando está preparando la comodidad que sienta a la hora de enfrentar el debate, y si esto tira más por un cuarto lugar que por un primer lugar o un tercero o quizás un segundo, no sé. Todo ese tipo de cosas sí se ven en la preparación. Bueno, como decía aquí, se ve quién gana o pierde. Un proceso largo de práctica. Ojo, porque lo que voy a presentar ahora es solo un modelo. Ustedes pueden llegar con otro modelo perfectamente. La idea es que se vayan acomodando como duplas o como personas a la forma de preparar. Eh, este taller en general es una recopilación de varios talleres de preparación y un poco de como experiencia, pero en verdad es mucha recopilación de información, como toda la información que se da en debate. Pero recordar que siempre la práctica es el mejor aprendizaje que puedan tener, porque se conocen a ustedes mismos y es la forma de seguir avanzando en una estrategia propia. La importancia también es aportar eficiencia a esto. Son solo 15 minutos, no 16, no 20, quizás 10, pero solo 15 minutos. Y la gracia de esto es hacer esos 15 minutos rendir al máximo para, para lograr armar un mejor caso. Esto no es tan importancia, sino es más bien para mí un principio. Siempre hablar con tu dupla. Es muy importante siempre la comunicación entre duplas. Dos personas que preparan por separado son solo dos personas que preparan por separado. No es una dupla, no es un equipo, que es como lo principal en parlamentario británico, cuando solamente tienes dos discursos para hacer ganar a tu cámara. Entonces es muy importante siempre esa conversación. ¿Cómo se gana el debate? Bueno, aquí dice recordar que el PB en el parlamentario británico es un formato de comparativas y de probabilidad. No necesariamente ganan las intensidades dentro del debate, sino que ganan las probabilidades de que ocurran ciertas cosas, ciertos escenarios, ciertos argumentos, ciertos impactos. Entonces, siempre tener en cuenta que estas comparativas son con las otras cámaras, con nadie más. Por lo tanto, siempre es bueno armar un caso comparativo, un caso que siempre esté pensando en lo que dice la contraparte, que siempre esté refutando lo que dice la contraparte, y eso viene desde el tiempo de preparación. Una preparación comparativa siempre es más importante que una preparación de tu propio caso. Eso más bien es la importancia. Eh, Podemos pasar derechamente a los objetivos generales, que obvio, el objetivo general es ganar el debate. Por eso siempre recordar que ganar el debate es un juego de probabilidades y de comparativas. Los objetivos específicos para esto son ser eficiente en la hora de preparar el caso, tener profundidad de tu caso. ¿Y por qué puse tener eficiencia dos veces? No tengo idea. Porque es tener estrategia. Ya. No lo voy a cambiar. Pero tener estrategia es fundamental, porque es la forma en que tú vas armando tu caso de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tu framing, que después lo vamos a ver más adelante, y de ahí construir tus argumentos. Bueno, ahora pasando de lleno a los procesos y qué hacer derechamente en estos 15 minutos.
tenemos el primero, que es leer el debate. Aquí una recomendación, yo las empecé a hacer hace poco, fue muy útil, que pasar los primeros 2 minutos en silencio. No en silencio, sino que pensando con uno mismo, pero no necesariamente con la dupla. O en el caso de torneos presenciales, que parece que no vamos a tener esa experiencia en un largo tiempo, que es la caminata desde que te dan la moción hacia la sala en que tienes que ir a debatir. Yo creo que son momentos esenciales de la preparación y que ayuda a no perder lo importante, pues tú estás haciendo un mapeo interno de qué es lo más importante y después eso externalizarlo, pero la primera parte es tú saber qué es lo más importante y por lo demás también si es que tú tienes como las cosas claras en el primer segundo que te dieron la moción, siempre es bueno darle espacio a tu dupla por si eso no está pasando. Por lo tanto, esos 2 minutos se pueden transformar en 1 minuto y medio, en 30 segundos, pero siempre es bueno ese espacio personal en la medida en que estás conversando con tu cerebro y estás conversando con tu experiencia en la forma en que puedes llevar o no llevar una emoción, los argumentos que pueden salir o no pueden salir en una emoción, o lo que está en juego en la emoción, que después vamos a ver cómo se lee eso también. Otra cosa que es buena es siempre clarificar los términos por consenso. Y tener claro de qué se trata la moción, tener claro sin una palabra complicada, cuál es la definición de esta o qué implica esto, y así tener claro de qué va a tratar el debate. Ojo con esto, que también aplica para la postura. No voy a negarlo, 1000 veces, recientemente también, en especial cuando estoy doblando en un debate, me pasa que preparo la postura contraria. Eso por temas de concentración a mí me sigue pasando, no debería pasar, o debería pasar cada vez menos, en tanto hay claridad de los términos que se van a debatir y qué es lo que tengo que hacer en el debate. Pero obvio, son cosas que pasan y es muy común, después lo vamos a ver en qué pasa si hay problemas. Bueno, si hay una infoslide, que cada vez es más común dentro de los debates nacionales e internacionales, no hay diferencia en eso, por lo tanto, generalmente son infoslides largas, y por ello recomiendo siempre esquematizar en el sentido de entender lo que está diciendo la infoslide sin necesidad de escribir todo de nuevo, sino de los términos o extraer los términos más relevantes, las caracterizaciones más relevantes o cualquier cosa que sea lo más relevante dentro del debate para ello. Aquí las preguntas claves son qué está en juego dentro del debate, dónde se gana el debate, especialmente en dónde se gana el debate, porque aquí es donde vamos a priorizar nuestra estrategia, porque si se gana probando X cosas, no tiene sentido que nos concentremos más en probar Y o Z cosas, si es que ya sabemos que donde se va a ganar el debate es en Y cosas. En ese sentido, los principios que chocan es muy importante tenerlos en claro desde ya, porque esos principios que están chocando son lo que va a ser a priori lo más importante del debate, y es donde el debate en general se va a dar en las 4 cámaras, o al menos en las 2 primeras, o si eres cámara baja, se va a estar dando en las 2 primeras, y por lo tanto es un gran paso para ver lo que tienes que hacer como cámara baja. Después vamos a explicar eso más en detalle, obviamente. Eso es en parte lo que es leer el debate o anticipar el debate, que también se dice. B y puntos de choque más relevantes. Los puntos de choque más relevantes es porque ya leíste el debate, entonces ya sabrás lo que va a ser más importante, y ahora, en tanto sabes lo que es lo que está en juego, por así decirlo, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué necesito entonces para ganar el debate? Y aquí es donde empiezas a tener una estrategia clara. Ojo, después de que armas tu estrategia, porque sabes qué va a ser lo más relevante y cómo va a ganar el debate, pones la métrica. Luego de esa métrica necesitas un framing que te ayude, y aquí link a la cápsula de Natalia de framing, eh, porque necesitas un encuadre, un contexto que te permita desarrollar un cierto caso o tu estrategia en este caso, y después desarrollar los argumentos. Ojo que aquí dice que no se hagan al revés. ¿Por qué? Porque uno suele armar los argumentos, después va a armar la métrica que están probando esos argumentos, y luego arma un framing para desarrollar los propios argumentos. Esto tiene varios problemas porque, bueno, el primer problema es que
reduce el panorama que tienes del debate, pues estás armando toda la medida, pero el problema es que si se cae el argumento también se va a caer el frame y se va a caer la métrica y ahí se te va a ir derrumbando todo. El panorama que aplica esta estrategia inversa, que es primero armar la estrategia métrica, framing y luego argumentos, es que en un framing o en una métrica pueden ir más de un argumento, puede ir más de un razonamiento, y eso es súper importante para la profundización, para que no se te quede un argumento fuera de tu framing, para que no se te quede tu framing fuera de tu argumento también, y para que tu caso siempre sea más robusto y más redondito, porque eso también en comparativa aporta dificultad a la cámara contraria, eh, le da un desafío más grande, pues no solo tiene que votar tus argumentos, tiene que votar toda tu visión de mundo que estás implantando en tu debate, y eso siempre, pero siempre es mucho más beneficioso que armar argumentos al aire. Si es que esto está enmarcado en una estrategia clara, es más importante y es más difícil de refutar para la cámara contraria, por lo tanto en comparativa siempre vas a ir siendo o más relevante o más importante o más profundo que la cámara contraria, y eso es muy importante para el objetivo general, que es ir ganando el debate. Eh, Obviamente esto es complicado en la práctica, esto no es llegar a notar esto y decir, lo voy a hacer en mi siguiente debate, no, es una práctica que se tiene que ir desarrollando, y por lo tanto, siempre que vayas avanzando en una estrategia más clara y más robusta de armar tus casos en debate, vas a ir mejorando en un debate por sí solo. Eh, Esto por parte de los puntos relevantes del debate. Ahora una punta de estrategia. Pues para estos puntos de choque relevantes o puntos, claro, puntos de choque, hay diferentes tipos y hay dos tipos en particular. Estos dos tipos en particular son los clásicos o simétricos, o particulares o asimétricos. El primero de estos, los clásicos, como dice aquí, necesita un mayor desarrollo. Y puntos de choque clásicos, por ejemplo, son debates sobre, no sé, libertad versus seguridad. Son puntos de choque que tú ya sabes que son clásicos, un debate de libertad versus seguridad. Es un debate donde hay muchos argumentos por ambos lados, por lo tanto necesita un mayor desarrollo porque no se dan por sentado dentro del debate, sino que tienes que explicarlo. En tanto hay más formas de explicarlo, es más el desafío de desarrollarlo para que quede más redondito, por así decirlo, o más profundo, o con mayores razonamientos. La gracia de estos puntos de choque es que puedes darlos vuelta de acuerdo a la profundidad que te den tus argumentos, o la poca profundidad que le dé la cámara contraria. Esto es muy importante porque estos puntos de choque siempre el llamado es a disputarlo, porque mientras vayas ganando los puntos de choque clásicos, vas a tener cierta relevancia por parte de la cámara contraria, en comparación a la cámara contraria, y eso siempre puede ir ganando un debate. Ahora, esto es como lo más clásico, disputar todos los puntos de choque clásicos, y que son más simétricos, y que hay posibilidades de darlos vuelta. El problema son los puntos de choque particulares o asimétricos. El punto de estos es que no son puntos de choque como de debates clásicos, sino que son puntos de choque que son, como aquí dice, resultados de la moción. ¿Qué tiene que decir esto? Que tú, cuando estás defendiendo una postura, necesariamente tienes que conceder ciertos puntos, o ciertos puntos que son relevantes para la cámara contraria, y que estos no puedes evitarlo porque son necesariamente consecuencias de tu moción. Por ejemplo, en el debate anterior de la SUDUC esta casa expulsaría a la iglesia del país, o algo por el estilo, ya no me recuerdo bien. Pero el punto es que el equipo que está en gobierno necesariamente tiene que conceder que hay cierta libertad de expresión que se está expulsando, por así decirlo, o limitando. Esa es una consecuencia de la moción. ¿Es un punto de choque relevante? Es un punto de choque relevante, pero puedes ir a disputarlo, puedes ir a decir, no, yo no estoy limitando la libertad de expresión, yo estoy haciendo cualquier otra cosa. El problema de esto es que es más evidente que este punto de choque se desprende de las consecuencias que tienes que defender. El gobierno no podía defender otra cosa. Es un simple ejemplo en todo caso. Pero estos puntos de choque no necesariamente tienes que ir a disputarlo, sino que puedes mitigar su efecto. En tanto que puedes mitigar su efecto,
siempre hay posibilidades de seguir siendo relevante o seguir siendo mejor comparativamente, incluso si existen estos puntos en contra o estos puntos que perdiste, porque siempre hay una clasificación por relevancia que se tiene que hacer de los puntos de choque y quizás hay un punto más importante o quizás estos efectos están siendo mitigados por mi cámara y puedo seguir ganando el debate aunque pierda un punto de choque. Esto es una diferencia más de estrategia, por eso como un apunte, podría estar en una, no sé, en una cápsula de cámara baja o de estrategia, pero me pareció relevante decirlo y lo puse solamente y ya. Esto también dice relación, como dice ahí abajito en rojo, de la clara estrategia de refutar los mejores o los peores casos de la cámara contraria. Cuando yo refuto los mejores casos de la cámara contraria, estoy siendo, es una cámara más comparativa en comparación a refutar los peores casos, porque hay cierta, y, y yo creo que el formato de debate reconoce cierta importancia a refutar los casos más robustos, o no sé si llamarlo audacia porque es una pega que hay que hacer, pero se reconoce esa labor de refutar los mejores casos en comparación a los peores casos. Es una punta de estrategia netamente. Ahora, ¿cómo todo esto que estamos viendo hasta ahora se evidencia en las claves para las altas? En especialmente, obviamente, para cámara alta de gobierno y cámara alta de oposición. Bueno, cuando definimos los puntos más relevantes, probablemente esto en cámaras altas baste, porque eh, lo clásico, como dice aquí, siempre bastará, pero siempre que esté bien desarrollado. O sea, el punto no porque sea clásico, no porque conozcamos los argumentos a favor de X tema, vamos a darlo por sentado, sino que hay que desarrollarlos, hay que aportarle razonamiento a esto. El único beneficio que tienen las cámaras altas es que, como dice aquí, nada cambiará entre que pienses en la preparación en los 15 minutos y salgas a decirlo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser algo novedoso porque estás haciendo cámaras altas, no como cámaras bajas que necesariamente tienen que eh, eh, estar prestando atención a lo que aparece en cámaras altas, pues pueden tachar sus extensiones y ya no ser novedosas las extensiones y por lo tanto lo que hacen en el tiempo de preparación puede cambiar completamente durante el debate. Eso no pasa en cámaras altas porque, porque mientras esté bien desarrollado no va a cambiar, no hay forma en que no lo digas y por lo tanto hay que agregarle razonamiento a esto. Lo más importante basta porque, y aquí el consejo clásico de esto es no armar un caso siempre con un caso intuitivo va a bastar en cámaras altas porque le aporta eficiencia, en tanto no tienes que pensar más allá o no tienes que pensar en un argumento necesariamente novedoso y le aporta profundidad porque tienes, en tanto esa eficiencia, tienes más tiempo para agregarle profundidad, para agregarle razonamientos, ejemplos y todas las cosas argumentativas que nos planteó Noam en su cápsula anterior, o no, 2 cápsulas antes, que deberían verla antes de esto. Ahora, un error clásico, y por lo tanto lo pongo aquí como algo positivo, es que dice siempre debe preparar la prevención. Después vamos a tratar la prevención, en verdad la vamos a mencionar, pero la pregunta que se hace aquí es, ¿qué dirán? ¿Qué dirá la contraparte? Estando en Cámara Alta de Gobierno, ¿qué dirá oposición? Estando en oposición, qué dirá gobierno? Esto siempre se puede hacer en un espacio determinado, que después nuevamente lo vamos a repetir, que es el espacio donde la persona que habla primero, primer ministro o líder de oposición, está escribiendo su discurso. Hay personas que necesitan escribir su discurso y por lo tanto ese tiempo en silencio también se puede ocupar para preparar prevención o incluso ambas personas juntas pueden hacerlo. Frase que siempre escucho cuando gano una cámara alta, eh, y es imposible no escucharla con los años en debate, es que una cámara alta que toca los puntos importantes pone las bases del debate y trae los razonamientos que terminan por ganar el debate. Esto es un debate clásico, es un debate donde lo importante bastó, donde lo clásico y bien desarrollado bastó para ganar el debate, porque ponen los razonamientos necesarios para ganar el debate, son los puntos más importantes al final del debate y pone las bases del debate. Eso es una cámara alta que puede ganar perfectamente desde cámara alta de gobierno, cámara alta de oposición, incluso si otras personas siguen siendo novedosas, lo más relevante sigue estando en cámara alta y por lo tanto gana el debate. Es una frase típica y por lo tanto me pareció importante destacarla porque es como la consecuencia de estos X consejos. Ahora, las claves para cámaras bajas, gobierno y oposición.
Aquí siempre la preparación es una constante lluvia de ideas, porque necesitas extensiones. En tanto necesitas extensiones, no puedes descartar nada, porque puede que, y me ha pasado 1000 veces que yo tengo, no sé, 5 extensiones y cámara alta las dice todas, o cámara alta dice 4 las más importantes y me quedo solo con una. Y eso son cosas que pasan, por lo tanto, mientras esté preparando los 15 minutos, siempre, pero siempre tiene que estar eh, lleno de ideas mi hoja, por así decirlo, estando en paja. De hecho, no sé si lo menciono más adelante, y no me acuerdo, pero un extensionista prepara su discurso mientras esté pasando el debate. Lo que hace en tiempo de preparación es esta constante lluvia de argumentos, lluvia de ideas, por si es que llegado el momento me quedo sin nada, o en el mejor de los casos me quedo con todo y le puedo impactar todo y elijo lo más importante. Aquí las preguntas de análisis, y ojo, que estas preguntas de análisis no son solo para cámaras bajas, como dice ahí abajito, sino que también sirve para cámaras altas. De hecho, después que hice la presentación me arrepentí porque dije, "No, debí poner en grande, porque es muy útil para la construcción de argumentos y de estrategias". La parte de contexto y actores quizás puede tomarse también como con la cápsula de Natalia de framing, pero al final el contexto es dónde es relevante esta emoción o, y es diferente al framing porque, porque ese encuadre no necesariamente es solo contextualizar dónde está pasando esto, sino que el framing va un poquito más allá. El framing te explica cómo es esta visión de mundo que a priori podría parecer lo mismo, pero no, porque hay ciertos comportamientos de la sociedad que son contexto, pero estos comportamientos de la sociedad también tienen consecuencias. Y estas consecuencias son las que importan y son las que podría hacer ganar una situación en el debate o la que podría ser más probable una situación en el debate. Por ejemplo, no voy a perder el ejemplo porque esos ejemplos también están en la cápsula de Natalia y por lo tanto una clase de framing es otra cápsula. Ahora, ¿qué tienen que ver con los actores? Los actores es a quién afecta y a quién afecta más, por cierto. Y luego de esta pregunta es cómo reaccionan esas personas a lo que les está pasando en el debate. Y esta lectura de actores siempre es importante para construir argumentos, eh, en tanto hay impactos diferentes y en tanto hay impactos diferentes, también pueden haber argumentos diferentes de parte de esto. Los escenarios es un análisis de resultados y sobre todo de las probabilidades de esos resultados. Eh, Muy práctico en tesis como esta casa lamentaría algo, porque siempre te plantean dos escenarios posibles, un escenario donde X persona está lamentando algo, o donde esta casa está lamentando algo, y un escenario donde esa misma acción no se está lamentando. Por lo tanto, las consecuencias que puedan pasar en esos dos escenarios son materia argumentativa, y, y luego de establecer esos escenarios, también es bueno establecer las probabilidades de que pasen esos escenarios. ¿Por qué? Porque en un debate de alto nivel ya no solo se basa en si es, en qué va a pasar o qué beneficios trae o qué perjuicios trae, sino que ambas cámaras terminan por probar que esa cosa va a pasar y por lo tanto el juego de probabilidades de que pase siempre es importante destacarlo desde ya, porque ese juego de probabilidades es que probablemente te termine haciendo ganar el debate. El juego de ejemplos siempre es muy importante llegar con uno o dos ejemplos a cualquier razonamiento que estés teniendo, porque siempre es bueno preguntarse de esto ya pasó, y si dónde pasó, cómo pasó, y esas preguntas le aportan seguridad a tu argumento. Ojo con esto, que en cámaras altas siempre es estratégico poner ejemplos, porque son tus ejemplos, y en tanto son tus ejemplos, puedes manejas esos ejemplos, y por lo tanto siempre es más difícil para oposición en este caso ir, ir a no solo refutar tus razonamientos, sino que tienes que refutar tus ejemplos al respecto, y como tú conoces mejor tu ejemplo estratégicamente, siempre es bueno jugar con eso y le aporta comparación, le aporta relevancia y por lo tanto comparativamente podría seguir ganando este debate. Una frase nuevamente típica y efecto de todas estas cosas que dije anteriormente es una cámara baja que logre refutar y traer extensiones y análisis novedosos y que además termina por probar la moción de una forma más completa en comparativa es la que se lleva el debate. Es también una frase clásica cuando una cámara baja gana un debate y por lo tanto eh, es como para que vean el fruto que puede dar estos, entre comillas, consejos.
¿Qué viene ahora? Elegir y profundizar, que es el tercer paso. O sea, cómo elegir estos argumentos y desde dónde elegirlos. Ya tienes la lluvia de ideas de los argumentos que tenías anteriormente. En tanto elegiste tu estrategia, tu métrica, tu framing, y luego diste lluvia de ideas de tu argumento, llegó el momento de elegirlos, como dice aquí, desde el framing, por el aporte de estrategia que había mencionado anteriormente, y además un, darle profundidad, siempre con la cápsula de argumentación que podrían ver, y por lo tanto no gastaré tanto tiempo en cómo profundizar argumentos, sino un par de recomendaciones. La primera es siempre usar más de un razonamiento. Obvio, esto es difícil en principio, es difícil la primera vez que lo hacen, pero luego van agarrándole la mano, que es siempre poner más de un razonamiento en caso de que pase algo, o en caso de que te refuten uno, siempre va a quedar en pie tu argumento, y en el mejor de los casos siempre va a ser más difícil de la cámara contraria refutar dos razonamientos que solo uno. Usar las preguntas del por qué. La pregunta del por qué obviamente es una estrategia básica de cómo profundizar todo argumento, como por qué pasa esto, cómo pasa esto, en qué probabilidades pasa esto. Como dije, la dificultad es para las otras cámaras de que después tengan que refutar todas estas cosas, y por lo tanto siempre va a aportar, o siempre tu caso va a ser más robusto cuando sea con más razonamiento. Siempre es bueno refutar tus argumentos mientras los estás preparando. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienes de mejorar los argumentos más adelante. En tanto puedes mejorar tus argumentos, puedes primero partir siendo una cámara más comparativa, porque la otra cámara se va a topar con una persona que está argumentando y además te va a decir después, bueno, y en caso que la cámara contraria diga esto, esa reputación no tiene cabida, y en más de una ocasión le vas a chuntar a la reputación de la cámara contraria, y la cámara contraria va a tener que rehacer toda su reputación. Siempre un momento importante del debate. Ojo que esto se reconoce que no es fácil de hacer, se reconoce también que no es, pocas cámaras lo hacen, y también que es difícil porque son 15 minutos, pero nunca está de más ponerlo, porque si te queda tiempo de refutar, siempre es bueno hacerlo, porque, o al menos con el argumento más importante que tienes, porque es el argumento que al final, según tu estrategia, te va a terminar por hacer ganar el debate. Ojo con esto, y un error de argumentación que también se puede tratar en otra cápsula, es el error común de quedarse en la legitimidad y no en el deber, y no entrar en el deber de acuerdo a tu framing o tu caracterización. Por ejemplo, un argumento de que algo es posible no necesariamente me dice que algo se tiene que hacer. Por lo tanto, siempre es bueno agregarle el deber. No sé, X persona debe hacer esto porque hay un contexto detrás, porque esta persona lo quiere, porque hay intereses de esta persona, y eso no solamente es parte de razonamiento del argumento, sino que es parte de framing y caracterización. En tanto, como dije anteriormente, tú eliges tu argumento desde tu caracterización o de tu framing. En este sentido, una persona tiene ciertos intereses, y caracterizar esos intereses desde el primer momento siempre ayuda a ejemplificar o a impactar tus argumentos, y obvio, eso te va a hacer ganar el debate, te va a ir, te va a hacer ir ganando el debate. Esa es la verdad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el prevenir. Cómo anticipar lo que se viene, y en este caso ver un poquito del futuro, como lo hace Ned Flanders. Obvio que tenía que haber una referencia a los Simpsons en esta cápsula. Eh, y en este caso el prevenir es algo que, como dije anteriormente, pocas duplas hacen, pero es algo que al final termina por, por relevar, en que las duplas más importantes del circuito de debate suelen hacer, y por lo tanto las duplas más trabajadas suelen tener un espacio explícito para esto, sobre todo cuando tu caso no es tan grande, sino que es un poquito más redondito, más robusto. Y en este caso, esta forma de prevención ayuda a no solo ir ganando como ofensivamente con muchos argumentos, sino que ir ganando en que es más difícil de refutar. Obvio, siempre empiezas a ganar las comparativas en tanto puedes prever lo que viene en el debate o lo que te va a decir la cámara contraria, pues ya tienes las respuestas. Entonces eh, una persona que está adjudicando ese debate no te va a decir, no, es que no necesariamente refutaron esto en el mejor de los casos, no necesariamente fueron comparativas a la hora de decir este argumento,
Eso, esas son críticas que te puedes desligar en tanto estás previniendo el debate desde ya. Ojo, como dije anteriormente, en altas, de esto se encarga vice. Puede que mientras quien habla primero describe su discurso, y como dije anteriormente, no más de 5 minutos en esto. Esto es una parte cortita, porque en teoría no hay mucho que decir. Tienes que pensar lo que va a decir la cámara contraria y contestarlo. Y ya. Lo importante es que se haga. Lo importante es que no lo haga la persona que habla primero, pues tiene otras motivaciones dentro del debate. Y la persona que habla segundo siempre puede ser más comparativa, en tanto contesta lo que dice la cámara contraria, o como dicen eh, por ahí, una cámara alta que le deja desafío a la cámara baja y por lo tanto y ya va ganando comparativamente a las bajas, incluso cuando estas no han salido. Esto es muy importante porque siempre recordar que esto no se gana con una suma de argumentos, sino que se gana haciéndolo mejor que las otras cámaras y siendo más comparativa que las otras cámaras. Es un criterio de adjudicación y por lo tanto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar un debate porque ese es el objetivo general o principal. ¿Qué pasa si hay problemas? Clásico. ¿Cómo abordar momentos clásicos del debate? Claramente a todos nos ha pasado esto y no hay por qué no tocarlo en una cápsula de preparación. ¿Qué problemas puede pasar? Obviamente, nuevamente recordar que esto es muy común y lo principal es no entrar en pánico, sino que siempre tener una estrategia hay que hacer en estos casos. 1000 veces me ha pasado en torneos, en entrenamientos, en amistosos, en cualquier lado que preparar al revés y por lo tanto, eh, esta es la parte como de más experiencia, la más experiencia que tengo en el tema. Bueno, lo primero que puede pasar es no manejar no manejo tanto el tema, eso es eh, no sé, saber algo, tener ciertas lógicas de ciertos razonamientos que existen en ciertos temas, pero no necesariamente haberlos estudiado. Por lo tanto, hay algo que domino, pero no está. Preparar la postura contraria, como dije, esto debería pasar cada vez menos, en tanto tienes a tu dupla que te puede suplir. Me ha pasado, creo que con duplas también, preparar el contrario. Bueno, son cosas que pasan. Y la tercera opción, que es un poco más extrema, que es que no sé nada de la emoción. También me ha pasado, creo, con ni siquiera saber cómo abordar la emoción. Pero bueno, el consejo general es siempre volver en el tiempo y pensar que esto no es un debate, que estamos como fuera de las sociedades de debate, que estamos como en la calle y estamos tratando de convencer a una persona medianamente razonable de que esto es así o de que esta postura tienes que defender. Esto es súper esencial porque uno vuelve como los orígenes. Siempre hay un vicio de debatiente de hablar siempre en debate. No sé, más de una persona le ha salido como métrica o le ha salido como argumento dentro de una conversación con amigos. Y eso es fatal, porque primero esas personas saben que haces debate y te juzgan por eso, cosa demasiado razonable, pero más allá de eso, siempre convencer a una persona que fue tanto informada, y como dice el reglamento de SMUDE, porque vuelves a los razonamientos principales, a la lógica principal, a esta lucha de principios. Y siempre es bueno conocer el conocimiento general ante esto. Siempre, obviamente, si es que no sabes de la emoción, alejarse de los conocimientos específicos que necesites, porque primero no te conviene y porque segundo, probablemente no le pase lo mismo a las otras tres cámaras y puedas ir perdiendo en principio el debate. Por lo tanto, llevar esto siempre a lo general es muy, muy beneficioso. Preguntas que ayudan y que esto está sacado de varios talleres es qué principio está en juego. Ojo, que esto es algo que tienes que hacer incluso si es que sabes mucho, porque este principio que está en juego es como volver a lo general. El problema y la diferencia de esta pregunta cuando no sabes nada es que siempre es lo más general posible y la capacidad de profundizar no necesariamente está en los casos particulares, sino que en los principios generales. Por lo tanto, la capacidad de razonamiento de una persona siempre es una en el mundo y por lo tanto es algo que podemos deducir si es que ya llevamos un tiempo debatiendo de que una persona se comporta o racionalmente o tiene ciertos intereses. Por lo tanto, estos principios, desarrollarlos como principios generales y no como casos particulares, pues en este caso no conoce estos casos particulares, pero dejarlo en una lucha de principios siempre es más interesante cuando no tienes idea del tema. Por eso dice lo más general posible. Lo segundo es qué consecuencias existen de esta moción. Esto puedes leerlo desde la InfoSlide, si es que tiene, o puedes leerlo desde la misma moción, en tanto te va a mencionar actores relevantes, te va a mencionar qué está pasando y por lo tanto si es que tienes cierto conocimiento al menos de los términos, que
que podría ser algo, creo que no he dado el caso de que no conozca el término, pero al menos si conoces el término, puedes saber desde la cultura general, como dice, cuáles van a ser las consecuencias o resultados de esta emoción, como dice, la lectura de actores, cómo les afecta, el grupo más afectado y cómo reaccionan ante esto. Al final lo que tenemos que hacer no es una especie de clase de psicología de cómo funciona el comportamiento humano o de antropología, no lo sé, psicología, pero sí tenemos que hacer un razonamiento básico de cómo funciona la humanidad. Este razonamiento básico se basa en, no sé, la lógica económica racional, la lógica política del votante, o ese tipo de cosas, o incluso qué principios son, no sé, más progresistas o más conservadores. Esos son como principios que están desde la cultura general y que no necesariamente necesitan conocimientos particulares para leer estos actores o leer las consecuencias que podría tener esta moción. Eso en dos preguntas que ayudan. También hay un consejo de que tu estrategia tiene que ser totalmente diferente. Si tienes un argumento, debes desarrollarlo bien, debes explicar por qué es el más importante del debate y por lo tanto para ir aportándole relevancia a tu caso. Ojo, que generalmente sobreimpactar no es tan útil porque siempre se gana, porque como dice aquí, no se gana con la intensidad, sino que se gana con probabilidades de que algo pase, como dije anteriormente, pero siempre es bueno para resaltar la importancia en este tipo de casos, porque de partida es un caso excepcional en el que no sabes nada de una moción. En un Semude no creo que te pase eso las 9 rondas del debate, sino que te va a pasar al menos en una ronda. Ideal que no te pase ninguna, pero puede pasar. Y, y en ese sentido, sobreimpactar no va a ser tan grave como quedarse en blanco, como no ser relevante dentro del debate. Por lo tanto, como dice aquí, situaciones extremas requieren medidas extremas y en este caso sobreimpactar no estaría tan mal en tanto no tienes una mejor opción. Ahora, si me quedo sin extensiones, esto es súper interesante porque pasa más seguido de lo que pasa lo anterior. En tanto pasa más seguido, podemos darle una mayor importancia. No sé si verán esto después en la barrita, pero lo voy a mover aquí. Siempre y cuando el análisis que habíamos mencionado anteriormente de contexto, actores, escenarios y ejemplos ya se hayan hecho, porque en ese caso aplica eso. Tienes que aplicar qué contexto, qué framing está en juego, qué actores están en juego, qué escenarios, qué ejemplos. Y eso, si ya lo hiciste y aún así te quedas sin extensiones, ya tenemos un problema y que Belén Montes, debatiente de la UNED, que ha sacado este concepto, tiene preguntas de desbloqueo. Me imagino que ese concepto está basado en las preguntas que desbloquean ciertas como áreas del conocimiento del cerebro, que es psicología en verdad, pero tiene estas tres preguntas que me parecen geniales porque son un análisis diferente de lo que se venía haciendo en los reglamentos de debate, que es cuál es el impacto a corto y largo plazo. En este sentido ya no estás analizando, ojo, el escenario o el espacio, como dice aquí, sino que te pones a analizar como en otra dimensión. Esa otra dimensión es el tiempo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Y el ejemplo clásico en pandemia que se da es, si, por ejemplo, si sacamos los fondos de la AFP, eso trae un beneficio a corto plazo, pero necesariamente trae un perjuicio a largo plazo porque está sacando fondos. Ese es un argumento clásico. Y por lo tanto, ¿qué, qué beneficio, qué nos importa más o qué tiene mayor impacto dentro del debate o dentro de la hora, si el corto o el largo plazo? Esa es otra lectura del debate que generalmente se da en cámaras bajas porque es una pregunta clásica. Y en este caso, siempre es bueno impactarlo con tu estrategia. Y si tu estrategia es aportar al corto plazo, podría ser esto una pregunta muy relevante para construir extensiones. También una pregunta relevante para construir argumentos, pero es como, esta parte es un consejo para cuando te estés quedando sin extensiones y por lo tanto es una pregunta muy importante. La pregunta 2 es, ¿esta medida idónea o existe otra con mayor beneficio? Siempre eh, nos quedamos, por ejemplo, si somos cámaras bajas y tenemos una estrategia de aportar algo, de aportar X cosas, y llega a cámara alta y me aporta también X cosas, y por lo tanto yo me estoy quedando en principio sin extensiones, y cuando esta cámara alta mecaniza este argumento, o te dice cómo va a ser este argumento, por ejemplo, volviendo al último debate de la SODUC, que es como el que tengo más fresquito, esta casa expulsaría a la iglesia en Chile, creo que ya lo había dicho, sí,
Un mecanismo puede ser que esta lo va a expulsar como a punta de armas, que va a traer los mismos beneficios que yo tenía como cámara baja, pero el mecanismo es diferente. En tanto el mecanismo es diferente, yo puedo hacer una extensión diciendo los mismos principios, pero con un mecanismo que es más plausible, por ejemplo, o más idóneo, o tiene mayores beneficios. Siempre es bueno preguntarnos esto porque siempre hay otros caminos de lograr los mismos beneficios. El problema es que si esos otros caminos tienen mayores beneficios, y si esos tienen mayor beneficio, por lo tanto voy a ir ganando comparativamente mi cámara alta porque voy a ser más relevante dentro del debate, voy a traer mayores beneficios y probablemente pruebo de mejor forma la métrica o la carga de la prueba o los criterios o lo que sea que esté pasando en el debate. Siempre una pregunta interesante, pues no necesariamente te tienes que quedar con el camino de la cámara alta, sino que hay otros caminos que puedes seguir y esos otros caminos siempre es bueno preguntarlos, sobre todo cuando te estás quedando sin extensiones. Y en relación a lo mismo en la tercera pregunta, esta tercera pregunta de plausibilidad, porque cuarta vez que lo digo en el taller, esto ya no es un juego de intensidades, sino un juego de probabilidades de que algo ocurra. Entonces, si es que es más plausible mi escenario o mi mecanismo, como decía en la pregunta 2, voy a seguir ganando este debate y por lo tanto, aunque me quede en principio sin argumentos como nuevamente, de principios, sino que otros mecanismos, eso también va a constar como una extensión y puedo seguir ganando el debate o puedo seguir siendo comparativamente mejor que mi cámara alta y en este sentido me gano un lugar más dentro del debate o un punto más en caso del parlamentario británico, ya no sacaré 3 puntos, sino que al menos sacaré uno y por lo tanto eso le va aumentando profundidad también a tu caso. Ojo que esto nunca está de más un segundo tiempo para pensar. Siempre, creo, lo dije al principio, siempre es bueno partir con 2 minutos de silencio. Si es que necesitas esos 2 minutos nuevamente al finalizar el debate, o a los 10 minutos o a los 12 minutos, siempre es bueno tenerlos cuando te estás quedando sin ideas con tu dupla. Ojalá que eso no pase, pero siempre hay problemas dentro de un debate y por lo tanto volver como al inicio nunca está de más para volver a pensar dentro del debate. Creo que eso es todo lo que tengo que tocar por ahora. Por lo tanto, cualquier duda que tengan de este taller o de esta cápsula, la pueden hacer a mí personalmente, al Instagram de Sudibuch, a mí en WhatsApp o en el correo o lo que sea. Siempre dispuesto a esto. Creo que eran las preguntas más relevantes que hacerse en una preparación y cómo hacerlo desde cámaras altas y cámaras bajas, cómo aportar extensiones, cómo sistematizar tu tiempo. Siempre es bueno y importante eso, que si sistematizar tu tiempo, saber lo que vas a hacer en el tiempo de preparación y no ponerte a pensar en lo que vas a hacer, sino que sea algo mecánico. Eso se logra con práctica, con tiempo de debate y como siempre, obviamente sigan debatiendo y nos vemos el sábado a las 18 horas en el entrenamiento. Eso, que tengan un buen fin de semana y cuídense.